Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo esta clase. Yo por lo pronto la estoy grabando de día. Eh, Espero que estén muy bien, chicos y chicas de cuarto año del Huergo. Espero que estén a salvo sobre todas las cosas. Y bueno, y si han llegado hasta acá es porque ya han terminado el trabajo, quiero creer, el trabajo sobre Juan Rulfo, que fue el trabajo que hicieron la semana pasada, ¿sí? Espero que el trabajo les haya servido para repasar algunas de las cuestiones que estábamos viendo y que por otro lado no vamos a dejar de lado en los próximos autores que vayamos a ver, que no sé si van a ser uno o dos, ¿no? Porque aunque parezca increíble, se está terminando el año. Así que bueno, justamente como se está terminando el año, los insto y las insto a, a meterle un poco de garra a este final de cursada que ha sido, no hace falta que diga, lo estrambótico que ha sido tanto para ustedes como para mí. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Que en algunos casos, por los trabajos que vi y demás, ha sido bastante. Sí, así que bueno, por supuesto no es lo mismo que si hubiésemos tenido nuestros encuentros presenciales y demás, pero creo que también han desarrollado también otra autonomía ustedes que quizás en las clases presenciales que me tienen a mí a disposición eh, no es tan importante. Así que en algún punto estoy satisfecha con lo que ha sucedido hasta acá. Por supuesto con las personas que vienen más o menos llevando la materia al día. Hay muchos de ustedes que colgaron los guantes. Y si están viendo este video, les pido por favor que retomen, que es un esfuerzo que vale la pena, ¿sí? Sobre todo, o sea, vale la pena por ustedes mismos, por la relación que ustedes establezcan con el saber, y además porque el hecho está en que necesitan aprobar esto y a las, digamos, eso que anunciábamos desde la escuela de que esto se iba a traducir en algún punto, en algún momento, en aprobación o desaprobación, ha sucedido, está sucediendo en este mismo instante. Así que confíen en mí cuando les digo, este es un esfuerzo que vale la pena, no solo por ustedes, por sus subjetividades que crecen y están en un momento muy importante de su formación como individuos, sino también por la aprobación, ¿sí? Por el futuro inmediato de ustedes en lo que va a ser un extraño también, quinto año. Muy bien, el autor que nos toca hoy entonces va a ser el tercer autor de literatura latinoamericana que vamos a ver. Estoy particularmente contenta. Bueno, vieron que todo el programa, como el programa lo hicimos un poco con la profesora Silvia Ojeda en su momento y yo, que éramos las dos que teníamos cuarto año en ese momento, eh, elegimos todo bastante a nuestro propio gusto, así que en general la mayor parte de las cosas que aparecen son cosas que me gustan, así que bueno, pero este autor me gusta particularmente, así que siempre me pone muy contenta poder compartirlo con ustedes. El autor que nos toca entonces se llama Carlos Fuentes, se llamó Carlos Fuentes porque nació en 1928 pero murió en el 2012, murió hace relativamente poco. Nació en Panamá y murió en México. Y vieron que, al igual, no que Rulfo había tenido como una vida bastante como en el mismo lugar, pero lo cierto es que la gran mayoría de los autores de este periodo que nosotros estamos estudiando de América Latina tuvieron una vida bastante errante, ¿sí? Nacen en un lugar, viven el grueso de su vida en otro, se tienen que muchas veces movilizar, a veces por motivos políticos, como vimos en el caso de Carpentier, otras veces por otras causas, pero lo cierto es que es bastante habitual en los autores de este periodo como esta especie de errancia, ¿no? Van como circulando por distintos países. Lo que es interesante es que esta errancia no implica que no vayan a ser profundamente, no vayan a estar profundamente arraigados en sus culturas de origen, ¿sí? Todo esto para decir que Carlos Fuentes nació en el 28 en Panamá y murió en el 2012 en México. Y el hecho de haber nacido en Panamá fue casi una especie de casualidad, puesto que su padre era diplomático, pero lo cierto es que pasó buena parte de sus primeros años de infancia viajando por distintos lugares del mundo a raíz de la profesión de su padre, ¿no? Vivió en Montevideo, vivió durante bastante tiempo en Washington, vivió un periodo incluso en Buenos Aires, en la Embajada de México. A los 16 años vuelve su familia a México, a los 16 años de Fuentes,
y él empieza entonces a estudiar en lo que es la secundaria, digamos, en México, y ahí es donde hace los primeros palotes de su profesión, donde empieza a publicar también bastante rápidamente. Después, quería decir, por más que murió en México, en realidad llevaba varios años viviendo en Inglaterra, en Londres. Fue a México casi como a morir, ¿no? La particularidad que tiene, digamos, vieron que yo siempre les digo, ¿no? Además de presentarles a cada autor, les quiero dar como una especie de perfil del intelectual que cada uno fue en su época. La particularidad que tiene Fuentes respecto de Rulfo, Fuentes tiene a diferencia de Rulfo, tiene una obra muy vasta, muy amplia, escribió durante toda su vida, y fue, a diferencia de Rulfo, un escritor profesional. ¿Sí? Quiero decir, vivió de su escritura muy rápidamente, empezó a vivir, generaba algún tipo de cual en América Latina es casi un milagro, ¿no? Vivir de la escritura. De hecho, si me preguntan en Argentina, ¿cuántos viven de escribir en este momento? No sé, creo que nos alcanzan las dos manos, los 10 dedos de las dos manos, ¿no? A ver, tendría que pensar, pero de escribir puramente, sí. De actividades vinculadas a la escritura, bueno, hay más gente que viva, pero, bueno, de hecho yo, sin ir más lejos, ¿no? Pero de escribir son muy pocos. Así que la idea del escritor profesional que viene acá a encarnar Carlos Fuentes tiene como una especie de doble mérito, ¿no? Les decía, además de que venía de una familia muy acomodada, que no tuvo, a diferencia de Rulfo, ¿no? Que salir a trabajar muy temprano. Lo cierto es que él también se supo acomodar muy rápido. Primero un poco trabajó en la prensa y demás, pero muy rápido fue como una especie como de golden boy, ¿no? De niño brillante de su generación. Sus libros tenía 20 y pico ya y eran sumamente esperados, ¿no? Los primeros libros que publicó, así que en ese sentido tuvo una carrera, además de prolífica, muy exitosa como escritor. Vieron que cuando hablábamos de Rulfo, yo les comentaba, bueno, cuáles eran los temas propios de la literatura de Rulfo. Bueno, hablábamos ahí un poco, sobre todo, de la historia de la Revolución y de cómo aparecía en algún punto, de alguna manera cifrado en su literatura ese periodo, el periodo de la Revolución. Bueno, en Fuentes va a pasar algo parecido, ¿sí? Es muy propio también del periodo, de los autores de este periodo, trabajar con lo que el contexto les ofrece, con lo que el contexto les brinda. El gran tema de la obra de Fuentes, va a decir siempre la crítica, va a tener que ver con trabajar sobre el México, ¿no? El sujeto mexicano, que está, decía Fuentes, reñido, peleado, con su pasado y con su condición de mestizo cultural, ¿no? Lo que le interesa un poco a Fuentes explorar es esa especie como de quiebre que hay quiebre y a la vez amalgama que hay entre la herencia prehispánica mexicana, particularmente la azteca, ¿no? Y la herencia producto de la invasión española. Por un lado eso, fíjense, ¿no? Algo que es como... En eso nos hace acordar un poco a lo que decía Carpentier, ¿no? De cómo se imbrica, cómo se mezcla, cómo aparece como una especie de mestizaje cultural que es único de la región, en este caso de México. Por un lado, eso entonces, trabajar con la herencia, cómo se amalgama, cómo se vinculan la herencia prehispánica y la herencia de la conquista. Y por otro lado, otro de los grandes temas que siempre va a aparecer, aunque sea de telón de fondo, de run run, atrás, en las obras de Fuentes va a tener también que ver con el contexto no ya de la revolución, sino del periodo, lo que llamamos el periodo post-revolucionario, lo que vino después de la revolución. ¿Cuál es la lectura que hace? Piénsenlo como una especie de continuación de Rulfo, ¿no? Si Rulfo nos contaba cómo había sido como ese arco de la revolución, desde la expectativa hasta la decepción, bueno, Fuentes va a seguir, digamos, por el mismo camino y nos va a mostrar, digamos, cómo siguió esa especie de México después de post-revolucionario, ¿no? Después del hito que significó la Revolución Mexicana. Hito que, por lo menos en la obra de Carlos Fuentes, siempre va a aparecer con el carácter de la oportunidad perdida, ¿no? Algo que México tuvo la chance de hacer otra cosa,
¿no? Esto lo hablamos largamente en la clase que hicimos la introducción a Rulfo. Tuvo la chance de hacer otra cosa y la desaprovechó, en la lectura de fuentes por lo menos, en esa especie como de mare magnum de corrupción en el que se sumió, sobre todo después a partir de la década del 30. Bien, eso entonces como los dos grandes temas que, ven, trazan un diálogo entre la obra de Fuentes y el contexto, ¿no? Que va a querer, sobre el que va a querer escribir, que va a tener que ver con México. Por otro lado, otra cosa que uno no puede dejar de mencionar cuando hace la introducción a Fuentes tiene que ver con los géneros que cultiva, ¿sí? El propio Fuentes dividía el grueso de su producción, que insisto, es mucha, entre novelas, cuentos, textos ensayísticos y demás, tiene una producción muy profusa. La dividía en dos grandes grupos, él decía, ¿no? Por un lado los textos naturales y por otro lado los textos sobrenaturales. Ay, no me entraron en cámara, por un lado, por otro lado, ahí. ¿Qué agrupa cada uno? Bueno, los textos, lo que él denomina naturales, en definitiva lo que él quiere englobar ahí es todo lo que tiene que ver con el realismo, ¿sí? Que es una parte importante de su obra, sobre todo de su obra novelística, las novelas más importantes, o de las más importantes de la obra de Carlos Fuentes, van a responder al género realista, ¿no? Por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz o La región más transparente. Estaba pensando en alguna otra. Sí, la mayoría de las novelas más Gringo Viejo, esas son todas realistas. Pero hay otra parte de su producción, sobre todo concentrada en la producción cuentística, a la que podemos denominar fantástica. Como hicimos con Rulfo, vamos a ver que la denominación fantástica es como una especie de paraguas muy amplio, dentro del cual cada autor trabaja el género de maneras diferentes, ¿no? Y es saludable que así sea, si no serían todas repeticiones del igual. Lo cierto es que vamos a ver nosotros en Fuentes un tratamiento muy específico del género fantástico que va a ocupar buena parte, decía, sobre todo de su obra cuentística. En el pequeño corpus que elegimos nosotros para trabajar acá, todo lo que vamos a trabajar va a tener que ver con el fantástico, ¿sí? Dejamos de lado el realismo y nos vamos a concentrar en el fantástico. Eso no implica que no vaya a haber referencias a lo contextual, ¿no? O sea, quizás no vaya a ser tan literal como en algunos casos de la obra realista de Fuentes, por ejemplo, la novela de las que les mencioné antes, que se llama La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz es la historia de un tipo que era un huérfano que no tenía un mango antes de la revolución, niño, ¿no? Casi. Se suma a uno de los bandos de la revolución, después pasa de bando en el medio, porque iba perdiendo el suyo, se pasa al bando ganador y se empieza a ubicar cada vez mejor en el gobierno de la revolución, hasta que termina siendo un viejo con poder adentro de la revolución, ¿sí? Ven que ahí, digamos, la relación con el contexto es muy estrecha, ¿no? Está hablando de eso a lo que hacíamos alusión. Bueno, en la obra fantástica quizás el contexto esté un poco más velado, aparezca un poco más difuminado al fondo, pero lo cierto es que siempre va a haber va a haber referencias, va a haber diálogo, ¿no? Eso vamos a ver que también es una cuestión vinculada al contexto. Y sobre el contexto entonces de producción de Carlos Fuentes es que les quería comentar algunas cosas, que acá entramos en una parte interesante también del programa, ¿no? Vieron que decíamos cuando empezamos a trabajar con Rulfo. Bueno, ¿por qué la obra de Rulfo es importante? Bueno, porque responde a un contexto determinado. Bueno, ¿por qué la obra de Fuentes es importante también? ¿Por qué la estamos estudiando? Bueno, porque también es representante de un momento muy singular de la historia de América Latina, ¿sí? De la historia literaria, de la historia cultural, ¿por qué no? De América Latina. ¿A qué momento nos referimos? Nos referimos concretamente al boom, a lo que se llamó el boom latinoamericano. ¿Qué fue el boom latinoamericano? Ahí está la pregunta a la que vamos a dedicar unos minutos, por lo menos acá. El boom latinoamericano fue un movimiento
literario, si se quiere, después vamos a tratar de matizar esto que estoy diciendo, que tuvo lugar entre las décadas del 60 y el 70, ¿sí? Como mucho, finales de la década del 50, ¿no? Se puede estirar, y la década del 70. O sea, ven que es un movimiento muy circunscrito en el tiempo, ¿no? O sea, tiene un periodo relativamente corto. ¿Qué caracteriza al boom latinoamericano? Bueno, el boom latinoamericano, fíjense qué nombre choto le fueron a poner, ¿no? Como movimiento. En primer lugar, es un momento de la literatura latinoamericana en la que los autores de la región empiezan a ser leídos y traducidos de una manera absolutamente inédita al resto del mundo, ¿sí? Los autores del boom, a partir de la década del 60, empiezan a... rompen con un esquema, vamos a decir, voy a hacer acá un dibujo muy, muy berreta, pero ustedes sabrán entender, cada vez hago peores los mapas, ¿no? Cada vez hago más chotos, ¿no? Mis mapas. Lástima que no está más Rombola, que hacía los mapas, si se quiere, a veces peores que yo, ¿no? Acá vamos a hacer la India y acá Oceanía. Tengan mucha buena voluntad y vean acá un planiferio, ¿sí? Esta es América, bueno, acá lo hice partido, ¿no? América, África, Europa, Asia, Oceanía, ¿no? Sabrán disculpar, ¿no? Claramente lo mío no es el dibujo. Y aunque me gustaba la geografía, digamos, evidentemente también tengo mis falencias. ¿Cómo circulaba hasta los autores del boom la literatura en la región? Bueno, era muy habitual que un autor en Argentina, pongamos acá, ¿estoy bien? Acá, por ejemplo, Borges, le fuera muy bien acá. Publicaba, más o menos era leído. Bueno, él mismo o alguno o alguien llevaba sus escritos a Europa, por ejemplo, a España. Como extraño mi pizarrón, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. O sea, ¿extraño a los alumnos? No, mentira, sí, extraño. Pero extraño más a mi pizarrón. Le iba, de golpe, en Europa tenía algún tipo de ascendencia, algún tipo de consideración de la crítica, y entonces el libro se publicaba en Europa y de esa manera llegaba, por ejemplo, a México, ¿sí? Por poner un ejemplo. Bueno, los autores del boom ven que se produce lo que llamamos una especie como de triangulación, ¿no? Una especie de triangulación cultural. Lo mismo pasaba con otras cosas, quiero decir, la literatura mexicana para llegar a la Argentina también debía pasar por el mismo recorrido, ¿no? Debía primero ir a Europa, en Europa ganar algún tipo de consideración de la crítica, y es de esa manera en la que llegaba a la Argentina. Bueno, eso se rompe con los autores del boom, por primera vez en la historia, ¿sí? Ya habíamos visto que esta idea de la idea espejada de la cultura latinoamericana se rompía. ¿Se acuerdan que yo les conté cuando vimos a Carpentier? Se rompía con el modernismo, ¿no? Comienzos del siglo XX, con Rubén Darío, que crea un movimiento estético que, a diferencia de todos los otros que nacían en Europa y se replicaban en América Latina, nace en América Latina y se replica hacia Europa. Bueno, tienen que pasar 50 años más para que eso llegue a los lectores, en definitiva, ¿sí? Para que esa ruptura de paradigma llegue a los lectores. Y que los lectores, en lugar de leer exclusivamente lo que viene de Europa o lo que se produce en el propio país, empiecen a leer lo que se produce, por ejemplo, en México. Esa es la primera característica de los autores del boom. Los autores del boom... quiero decir, antes que nada, no es que los autores del boom se considerasen a sí mismos, bueno, nosotros armamos este grupo, como puede pasar en tercer año, vieron Vanguardias, ¿no? Con el surrealismo. Vamos a escribir con estas reglas y entonces vamos a ser todos surrealistas. No. Los autores del boom publicaban y la crítica dijo, estos autores tienen esto en común, ¿sí? Vamos a decir que esto se llama boom. ¿Sí? Entonces, no es una autodenominación, sino una denominación que viene de afuera, ¿no? No se autoperciben del boom, para usar un término muy actual. No es que se autoperciben los escritores del boom como parte del boom, sino que es una denominación que viene desde afuera. Bueno, esa primera salvedad que quería hacer, quizás tendría que haberlo dicho antes. Pero el boom, decía entonces, es un movimiento que logra, además de romper con la triangulación que se producía siempre en la literatura vernácula, en la literatura de la región,
logra también por primera vez que la literatura de la región llegue a otros lugares del mundo y se traduzca, yo qué sé, al esloveno, ¿sí? Por poner un idioma que me parece bastante remoto. Quizás no lo sea tanto, pero me parece bastante remoto, ¿sí? O al japonés, porque sin ir más lejos, ¿no es cierto? Bueno, eso lo logra esta generación de la cual Fuentes va a ser un fiel representante. ¿Por qué vamos a... ¿por qué aparece el boom de la literatura? Digo, si no había pasado hasta ese momento. ¿Qué es lo que...? Bueno, hay muchas hipótesis sobre eso. Hay algunos que van a decir que el boom es simplemente una moda, ¿no? Sobre todo sus detractores, sobre todo los contemporáneos. Van a decir, el boom, no hay nada en el boom, no hay contenido en común en el boom. Lo que hay es una moda de leer a estos autores. Eso van a decir, decíamos, sobre todo la crítica contemporánea, que algunos que les daban con un palo van a decir esto. Es simplemente un fenómeno editorial. ¿Hay algo de cierto en eso? Hay algo de cierto. La mayoría de estos autores eran editados por una única editorial, que era Sykes Barral, ¿sí? ¿Hay algo de cierto? Por supuesto hay algo de cierto. Ahora, eso no termina de explicar otras cosas que sí van a pasar, que me parece que sí tienen en común los autores del boom y que es importante también, me parece, subrayar. Todos estos autores del boom por lo pronto van a compartir una serie de características en común. Ahora inmediatamente vamos a ir a eso, que también les va a traer a ustedes algunos recuerdos de cosas que ya vimos. Por otro lado, algo que sucede en este momento y que no había sucedido hasta la década del 60, es que también se genera una crítica literaria que busca explicar, digamos, que por primera vez hay una crítica literaria latinoamericana para explicar la literatura latinoamericana. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto antes no había pasado. Había crítica de otros lugares para explicar la obra latinoamericana, o había crítica que no consideraba el factor latinoamericano, ¿sí? Era como crítica nacional, entendida de esa manera. Bueno, eso empieza a cambiar hacia comienzos de la década del 60. Algunos van a ver en esto, por ejemplo, una autora que se llama Rosalba Campra, va a ver en esto, digamos, un hito iniciático de la Revolución Cubana, ¿sí? Van a decir, bueno, en el 59, ¿se acuerdan que eso lo vimos con Carpentier? Se produce la Revolución Cubana y Latinoamérica empieza a pensarse a sí misma. Hoy diríamos, también para usar una palabra moderna, para explicar un fenómeno antiguo, hoy diríamos Latinoamérica se empodera, ¿sí? Se empodera a sí misma y empieza a pensarse en tanto conjunto, ¿no? Se rompe esa idea que explicaba todo, que tenía que ver con las nacionalidades, y empieza a pensarse como en conjunto territorial, ¿no? Ahí hay algo también interesante. Otra cosa interesante que va a pasar por primera vez con el boom es que estos autores se leían entre sí. Podemos decir, bueno, ellos no decían como los surrealistas, bueno, vamos a escribir todos de esta manera y que el resto hagan otra cosa. No, eso es verdad, no pasaba eso. Pero todos estos autores por primera vez también se leían entre sí. Algunos eran amigos, otros no. Otros fueron amigos y después se pelearon. Pero lo cierto es que todos se leían, todos sabían qué era lo que estaba produciendo. Y eso también es inédito. ¿Y por qué se pudo producir este fenómeno? Porque se rompió la triangulación esta, ¿sí? Entonces pudieron empezar a leerse entre sí. Y esa lectura que hicieron entre sí, esa lectura que hacían entre sí es la que genera estas características que tienen en común estos autores, ¿sí? Por último, antes de pasar a las características, dos cosas. La primera, ellos no es que pensaban, decían, ¿no? No se pensaban a sí mismos, bueno, nosotros somos escritores del boom. De hecho, muchas veces había mucha tensión con la denominación autores del boom y con la denominación boom misma, ¿sí? Había autores que lo tomaron como la oportunidad comercial, que era de una forma menos problemática, como García Márquez o como el propio Carlos Fuentes, y otros que eso le producían ciertas tensiones, ¿no? Sobre todo por este carácter. A nadie le gusta escribir lo que está de moda, ¿no? No nos gusta que nos digan, bueno, vos triunfás porque lo que decís está de moda. Bueno, había cierta reticencia en algunos autores a considerarse parte de este movimiento. Por ejemplo, había un escritor cubano que se llamaba Guillermo Cabrera Infante, que cuando le preguntaban por el boom, si usted es parte del boom, le decían, y él decía una frase que para mí es formidable, ¿no? El boom, inclúyanme afuera, ¿no? Un oxímoron, una contradicción. Inclúyanme afuera, ¿no? Estoy y no estoy adentro del movimiento. Otros autores no, hicieron más
más las paces con eso, como por ejemplo el chileno José Donoso, que de hecho escribió un libro que se llama Historia personal del boom, donde cuenta un poco el movimiento en primera persona. ¿Quiénes son los autores del boom? ¿Quiénes van a formar parte de lo que nosotros vamos a denominar boom latinoamericano? Bueno, Carlos Fuentes, el que vamos a empezar a ver nosotros, García Márquez, que si los tiempos nos dan, vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, Fuentes, que era mexicano, García Márquez, que era colombiano, el argentino Julio Cortázar, a quien este año no creo que lleguemos a ver, desgraciadamente, pero seguro van a ver el año que viene cuando tengan literatura argentina, y Vargas Llosa, ¿no? El peruano. A él no lo vamos a ver. Antes lo teníamos en el programa, pero después lo terminamos sacando. Esa es como la plana mayor, como la primera línea de escritores de los escritores del boom. Después había otros escritores como en una segunda línea, ¿no? Un poco más atrás en nivel de popularidad, como José Donoso, Roa Bastos, José Donoso era chileno, ¿no? Roa Bastos era paraguayo, Manuel Escorza, que era otro peruano, Vargas Llosa me olvidé de decirlo, pero era peruano, es el único que está vivo de todos estos, debe ser porque es un viejo medio choto, entonces se ve que es el único que se mantuvo con vida hasta el momento. O por ejemplo Onetti, ¿no? Juan Carlos Onetti, que también, que era uruguayo, que también como forma parte como de la segunda línea de estos autores. Otra cosa que todos van a tener en común va a ser que todos van a haber leído a algunos que estos que ya vamos a denominar precursores, ¿sí? Los que están un poco antes en la línea de tiempo, pero que sirvieron para darle un sentido a la escritura de la región y darle una identidad a la escritura de la región latinoamericana. ¿Quiénes son esos precursores? Bueno, hay alguno que no conocemos nosotros como Miguel Ángel Asturias, pero los dos más importantes son los dos que llevamos leídos nosotros, ¿no? Carpentier por un lado y Rulfo por el otro. ¿Qué es lo que le va a aportar Carpentier a la generación del boom? Les va a aportar algo que nosotros ya trabajamos bastante en detalle. La idea, la concepción de qué es América Latina, ¿sí? No todos van a ser barrocos, pero todos van a tener una idea de qué es América Latina, que va a ser en algún punto deudora de esta idea que nosotros vimos que tenía Carpentier. ¿Y qué es lo que le van a deber a la obra de Juan Rulfo? Todos van a mirar la innovación técnica que Rulfo había supuesto para la literatura de la región, ¿no? Nosotros vimos 5 técnicas que decíamos caracterizaban un poco a la obra de Rulfo y que le interesó particularmente a todos estos escritores, ¿no? A los escritores de este periodo. Les decía antes, ¿no? Vamos a tratar de pensar en qué cosas, además del hecho de publicar en una misma editorial, además del hecho de vender una enorme cantidad de libros, qué otras cosas tienen en común estos autores que aún hoy, cuando ya pasaron 40, 50 años, podamos seguir pensándolos como un conjunto. Bueno, yo creo que hay algunas características, ¿no? Pese a lo que algunos de sus críticos contemporáneos suponían. La primera característica que todos van a tener en común va a tener que ver con esto que decíamos de Rulfo. Todos van a tener una preocupación muy intensa por renovar en términos técnicos, ¿sí? Por innovar técnicamente en la literatura. Esto es experimentar con la figura del narrador, esto es experimentar con el orden temporal. Cada uno va a hacer algo, va a ofrecer algo diferente, ¿sí? Pero lo cierto es que todos van a explorar bastante en el ámbito de lo técnico. Les pongo un ejemplo. El autor que nosotros vamos a ver ahora tiene una novela entera narrada en segunda persona. Nosotros la vamos no sé si vamos a llegar a leerla, una desgracia, siempre la leemos en cuarto año, que se llama Aura. Es una novela corta, está narrada enteramente en segunda persona, en tú, ¿sí? Es una rareza total en el mundo de la literatura. Es una persona difícil para narrar la segunda. Si estuviésemos acá en clase, alguien me levantaría la mano y me diría, bueno, pero como los elige tu propia aventura. Sí, es verdad. Pero bueno, está considerada, digamos, como literatura de consumo popular, elige tu propia aventura, y no tanto como literatura culta, ¿no? Que forme parte de algún canon. Bueno, ahí hay algo para pensar también. O Julio Cortázar. Julio Cortázar tiene una novela que se llama Rayuela, quizás ustedes la hayan escuchado nombrar, que se puede leer de muchas formas diferentes, ¿sí? O sea,
uno puede leer el orden de los capítulos así como viene, del 1 al 64, o al 128, no me acuerdo ahora cuántos tiene, o puede hacer algunas otras lecturas alternativas. Pasar de un capítulo al otro, el propio libro lo habilita, ¿no? Dice, no, bueno, si no, anda al capítulo tanto, y de ese capítulo volver para atrás, ¿sí? Fíjense la consideración sobre la figura del lector que implica eso, ¿no? Un lector, hablando de lo que habíamos visto sobre Rulfo, el lector que construye el sentido del texto, bueno, al punto tal de que en definitiva termina reescribiendo la hechura del texto en su totalidad, ¿no? Ahí hay algo súper interesante para pensar. Ven que en términos de técnica todos tenían en común esta preocupación muy intensa por renovar técnicamente, ¿no? Pensaban que la literatura, lo que había venido antes, piensan que siempre los escritores piensan que estamos descubriendo algo, ¿no? Y no, es un error. Todos estamos choreando, como digo siempre. Pero siempre está esa vocación fundante, vamos a decir, ¿no? Y lo que hacían antes es toda una huevada, dicen. Ahora ya está superado lo que hacían antes, ahora vamos a hacer esto que es nuevo, es totalmente diferente. La segunda característica de las tres que vamos a ver tiene que ver con cierta mirada sobre el compromiso social de la literatura. Todos estos autores van a pensar que la literatura tiene algo que decir sobre el mundo exterior, ¿sí? Que la literatura tiene que en algún punto traducir en términos estéticos algo de lo que pasa en el mundo de afuera. ¿Vieron? Lo habíamos visto... porque no con Carpentier, pero sobre todo lo vimos en el caso de Rulfo y recién era un poco lo que explicaba sobre Fuentes, ¿no? Todos estos autores van a tener en algún punto alguna forma de participación política y van a pensar que su literatura también tiene que hacer algo en ese sentido. En algunos casos va a ser más obvio, ¿no? Carlos Fuentes es un tipo que intervenía hasta su muerte, intervino activamente en la política de México, ¿sí? De hecho, lo último que escribió fue la carta apoyando a un candidato que perdió, obviamente. Digo obviamente porque esa es la suerte que solemos tener los escritores. Mario Vargas Llosa, del que les hablaba antes, que es más o menos, o sea, es un viejo de derecha, y que casi siempre fue un viejo de derecha, salvo en algún momento cuando era muy joven, fue varias veces candidato a la presidencia de Perú, ¿sí? Por cierto, por suerte siempre perdió en ese caso, pero fue varias veces candidato a la presidencia de Perú, ¿no? En esos casos es como más evidente el punto de imbricación entre la figura del intelectual y su obra y la política. En otros quizás no sea tan evidente, como por ejemplo en García Márquez, donde la historia de Colombia va a aparecer, pero quizás no de forma tan transparente, o en la obra de Cortázar, que al principio estaba como más separada del mundo de la política y después recién hacia la década del 70 es que empieza a pensarse en conjunto. Hay que pensar también en ese contexto, ¿no? En el contexto de la década del 60, un contexto de enorme efervescencia del mundo de la política, de enorme efervescencia social. Y no solo los autores de la región, era algo bastante común en los escritores de la época, pensar que la literatura, el arte en su totalidad, tenía que intervenir activamente en este proceso de cambio que ellos veían de forma inminente, ¿no? Avasallador. Todos estos autores entonces van a compartir esa preocupación, vamos a llamarle, una preocupación política. La tercera de las características, y la que a mí más me interesa mencionar acá, todos van a tener una mirada, vamos a decir, como problematizada sobre el contexto sobre lo que es lo real, ¿sí? En algunos casos, como en el caso de Fuentes, el tratamiento va a ser como más evidente, ¿no? Va a haber un trabajo muy intenso con el género fantástico. En otros casos, vamos a ver más adelante, aparece como más cifrado esto, como en el caso de García Márquez, pero lo cierto es que siempre aparece la idea de lo real, aparece problematizada en esto que me gusta a mí llamar como realidad ampliada. No es que Fuentes inventa un mundo paralelo como El Señor de los Anillos, ¿no? Como Tolkien hace en El Señor de los Anillos, que crea un mundo con sus propias reglas, donde pasan sus propias cosas. No. En la obra de los escritores de este periodo y en Carlos Fuentes en particular, el mundo es el mundo que nosotros compartimos, solo que en algunos puntos se desliza, va a decir Cortázar mismo, ¿no? Patina hacia lo inexplicable, ¿sí?
hacia lo extraño en lo cotidiano, ¿no? Los alemanes tienen una palabra para eso, como los alemanes tienen una palabra para todo, una palabra muy específica para un concepto muy difícil. Unheimlich se llama el concepto. ¿Qué significa eso? Lo extraño en lo cotidiano. Hay algo en nuestra cotidianeidad totalmente verosímil que rompe con esa percepción. En algunos casos eso va a ser muy antidramático, decimos, ¿no? No va a haber una problematización, como en el caso de García Márquez, que trabajaba con el género del realismo mágico. Bueno, la gente de golpe está comiendo, hay uno que se muere y levita, o sea, asciende por los aires, ¿sí? Y eso no genera sorpresa en el resto. O sea, hay un contexto verosímil, algo que rompe con esa verosimilitud, pero que no genera sorpresa dentro del texto, ¿no? Y a nosotros tampoco, porque si adentro del texto no genera sorpresa, a nosotros tampoco. En otros autores, como en Carlos Fuentes, a quien nosotros vamos a ver, ese tránsito va a ser menos... va a generar otra clase de zozobra, ¿no? Va a generar otra clase de problema. Para pensar por qué todos estos autores trabajan desde la perspectiva de lo... ¿Por qué todos estos autores, en definitiva, sospechan de lo real? Bueno, hay mucho escrito al respecto. ¿Por qué pasa esto por qué empieza a pasar esto en este periodo? Bueno, hay mucho escrito. Sin lugar a dudas, tenemos siempre que pensar que estamos viviendo hacia la década del 60, fines de la década del 50, comienzos de la década del 60. Ustedes tienen que pensar que Occidente en su totalidad, el mundo, ¿no? Pero Occidente en particular, estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la Segunda Guerra Mundial significó una trompada en muchos sentidos posibles, ¿sí? Significó, en primer lugar, lo que llamamos la caída de los grandes relatos. Los grandes organizadores de la vida cotidiana hasta la década del 40 se vieron en entredicho. Primero, con el golpe que significó la Primera Guerra Mundial, pero después, sobre todo, con la trompada que significó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se vieron en entredicho? ¿Qué organizadores armaban nuestra vida como sujetos? No hablo de la mía, ¿no? Que nací en el 79, pero quiero decir de la humanidad en su totalidad. ¿Qué organizadores teníamos? Bueno, teníamos por lo pronto el gran organizador que a partir del siglo XVIII, sobre todo del siglo XIX, había estructurado nuestra vida, que tenía que ver con la idea del progreso indefinido, ¿no? Que nos había traído la ciencia, la idea de que siempre íbamos a estar mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia, el conocimiento que íbamos acumulando, que se iba pasando de generación en generación, iba haciendo, por ejemplo, que no nos muramos frente a cualquier enfermedad boluda, ¿no? Frente, incluso, que no muriéramos de tuberculosis, ¿sí? La ciencia había logrado no solo lo que tiene que ver con el cambio en nuestra expectativa de vida, ¿no? Había también mejorado enormemente nuestra vida cotidiana. Teníamos luz eléctrica, ¿sí? En muy poco tiempo, en realidad, el tiempo histórico, quiero decir, ¿no? Para el tiempo histórico 100 años es una boludez, ¿no? Es algo irrisorio. Bueno, en muy poco tiempo los sujetos habíamos depositado nuestra confianza absoluta en esta idea de que el progreso iba a ser indefinido y siempre íbamos a estar mejor, gracias a la ciencia, al conocimiento que íbamos acumulando y que era profundamente racional. Pensar eso era algo profundamente racional. Bueno, vino la Segunda Guerra Mundial y la ciencia produjo, entre otras cosas, ustedes saben que los nazis eran muy afectos al desarrollo científico y tenían incluso ciencia, mucha, incluso muy buena, ¿no? Desarrollada en relación a eso. La ciencia produjo entonces la muerte de 6 millones de judíos, ¿no? Era también un atributo de la ciencia, la cámara de gas. La ciencia produjo las bombas atómicas, nada más y nada menos. Todos esos son resultado del progreso indefinido. Eso es una trompada, ¿sí? Porque eso implica que acumular el conocimiento no significaba estar mejor,
¿no? Ahí hay una profunda ruptura del sujeto. Hay otra profunda ruptura del sujeto que tiene que ver con el gran organizador, lo que tenía que ver con la ideología, ¿no? Que servía para organizar la vida de los sujetos. Bueno, el nacionalsocialismo fue un gobierno votado, ¿no? Era una democracia. El estalinismo, que empezaba a mostrar su cara más cruenta, era también una revolución profunda, de corte profundamente ideológico. Como si eso fuera poco, o sea, ya se cayó el discurso del progreso indefinido, ahora se cae el discurso de la ideología, y el tercer discurso, que es el de la religión, como el gran organizador de la vida del sujeto, de la espiritualidad del sujeto, que es la religión, también se va al tacho. ¿Por qué? Porque el nazismo también tuvo justificación de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia católica también justificó el exterminio judío. La tercera pata en la que podía cimentarse la confianza sobre qué es lo real, esto que todos vemos y que compartimos como en tantos sujetos vivientes, tampoco era demasiado fiable. Bueno, eso produce como una especie de quiebre total en las subjetividades de las personas, ¿sí? Una desconfianza profunda en qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que observamos. ¿Hay algún grado de objetividad en la forma en la que nosotros adquirimos el conocimiento del mundo? Bueno, eso, esta idea que quizás para nosotros es un poco más, quiero decir, la idea de las subjetividades y de que no hay un conocimiento completamente, no hay conocimiento completamente objetivo, para nosotros es ya pan de todos los días, ¿no es cierto? Bueno, esa idea empieza a generarse como una especie de bola de nieve en la década del 50 y en la década del 60 un poco explota con esta desconfianza profunda sobre qué es lo real. ¿Hay algo objetivo allá afuera? Bueno, esta es un poco la preocupación que explica por qué todos los autores de este periodo entonces van a tener una mirada sobre el realismo que no excluye el fenómeno sobrenatural, en definitiva, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver nosotros cuando, a partir del próximo video, empecemos a leer la obra de Carlos Fuentes. Por hoy los dejo, habiendo hablado durante 42 minutos, espero no haberlos aburrido terriblemente, espero que esto les haya servido para pensar otras cosas, porque eso también es un poco la vocación de lengua y literatura. Ustedes recuerden que lo que también nos sirve a nosotros es pensar en la realidad en términos simbólicos, ¿no? Así que espero que les haya servido para pensar también algunas cuestiones. La próxima clase entonces vamos a estar leyendo el primero de los dos cuentos, vamos a ver cómo venimos, de los dos cuentos seguro que vamos a leer de Carlos Fuentes. Los dejo y las dejo esperando que estén muy bien, que se cuiden y que la próxima clase estemos todos, ¿sí? Y todas. Por favor, hagan los trabajos, no aflojen, ¿sí? Ya estamos hoy en octubre, ya muy avanzado octubre de hecho, y nos queda poco. Tratemos de darle un valor a todo el esfuerzo que hicimos durante el año, ustedes y yo, porque también para mí significó un esfuerzo y un gran aprendizaje. Nos vemos entonces y cualquier cosa, como siempre les digo, me escriben, ¿sí?